Bienvenidos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y hoy nos acompaña el doctor Gustavo Agoso, quien es defensor de cámara en lo penal contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y profesor de grado y de posgrado de Derecho Penal en la UBA y en distintas universidades del país. Hoy nos responde 10 preguntas de la relación entre el coronavirus y el derecho penal. ¿Qué delitos se le pueden imputar a una persona que incumple con el aislamiento social obligatorio? Respecto de los delitos que se aplican en materia de aislamiento social obligatorio y preventivo, tenemos que tener en cuenta lo que está en juego acá es la salud pública. En función de eso, en el Código Penal, en la parte especial, vamos a encontrar que hay 3 dispositivos penales que son los que concurren para resolver las situaciones que se pueden plantear con esta pandemia. El primero de ellos es el artículo 202, que castiga todo lo que es la propagación dolosa de una enfermedad contagiosa y peligrosa. Entonces, en ese sentido, esta figura difícilmente puede ser utilizada en la mayoría de los casos que estamos viendo en los medios periodísticos, en los medios de comunicación masivos, porque primero es una figura dolosa, o sea, la gente tiene que tener, o el autor tiene que tener la intención de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa. Antes de seguir hablando del tema del autor, me gustaría aclarar que la salud pública es el bien jurídico protegido y esta salud pública tiene que ser interpretada en un concepto material como la suma de las saludes individuales. Esto va a ser importante, después lo vamos a ver por el tema del consentimiento de aquel que presta el consentimiento para ser contagiado, si esto tiene o no tiene relevancia desde el punto de vista del derecho penal. Volviendo entonces al tema de la propagación dolosa, la Autoridad Sanitaria Nacional, o en este caso también la Organización Mundial de la Salud, son los que tienen que declarar que esa enfermedad es contagiosa y peligrosa. Esto es un elemento normativo del tipo y es necesario justamente para que la gente o el autor conozca que la enfermedad que está propagando es de esas características, peligrosa y contagiosa. Decía entonces que en los medios periodísticos aparecen muchos casos, hay, digamos, una histeria colectiva respecto a este tema de que si alguien saca a pasear el perro, si alguien va por la autopista y es detenido, si no tiene, digamos, no cumple con las medidas sanitarias, si eso es o no un caso de propagación dolosa. No, no lo es. La propagación dolosa exige que el autor contagie. Propague significa, en un sentido literal, extender, expandir esa enfermedad. Entonces, si bien desde el punto de vista de la autoría se trata de un delito común, el autor tiene que ser una persona que está enferma, es decir, que tiene ese patógeno. Si es una persona sana no puede contagiar, por ende no podrá nunca cometer este delito. Salvo en el caso que no está regulado claramente en el 202, que es el caso cuando una persona sana introduce el virus o el patógeno en la sociedad o en el medio social. Pero esa situación, digamos, es la más extrema. En general, lo que tenemos que tener en cuenta a lo que es en nuestra ciencia y lo que está pasando es que ese contagio doloso se podría dar, por lo menos en lo que informan, es aquella persona que, bueno, después terminó falleciendo, que se subió sabiendo que era portador sintomático de esa enfermedad a un vuelo de aerolíneas argentinas y contagió a otras personas. O también el caso, también debatido en los medios periodísticos, de este joven que viajó por una línea fluvial desde Montevideo a Buenos Aires, sabiendo que era portador de esa enfermedad, y en función de eso, ahí sí se configuraría el 202. Pero ojo, que tiene que haber propagación. Si no hay propagación, si no hay personas enfermas, no se comete el delito. Después tenemos el 203, que es la modalidad imprudente de la propagación, que obviamente que aquí tiene que haber una infracción, el desvalor de acto se constituye con la infracción de un deber objetivo de cuidado, tiene que haber también un resultado, tiene que haber personas infectadas. Si hay personas que se enferman y que mueren, se agrava, digamos, el desvalor de resultado, es decir, ese resultado es mucho más gravoso. Y por último tenemos el citado también el decreto de necesidad de urgencia que impuso el aislamiento social obligatorio y preventivo, el 205. El 205 es una desobediencia sanitaria, que se diferencia con el 239 en que el 239 tiene que ser una orden directa a una persona en particular, es decir, el destinatario tiene que estar individualizado. En cambio, el 205
se configura cuando una persona no cumple con las medidas sanitarias, o sea, hay un incumplimiento de las medidas sanitarias, entonces ahí se configura el tipo penal. Entonces, considerás, por lo que me decías recién, básicamente, que lo que es la remisión que hacen los decretos 260 y 297 a los distintos tipos del Código Penal es la correcta o deberían incluir algún otro, por ejemplo. Acá lo que uno tiene que tener en cuenta en este estado de excepción que lo que se encuentra, el bien jurídico tutelado, en este caso, es la salud pública. Y dentro de los delitos contra la salud pública aparecen el 202, 203 y 205, entre otros, ¿no? Pero los que se aplican hoy en día relacionados con el contagio de una enfermedad grave, de una enfermedad peligrosa, grave y contagiosa, son estos 3 artículos. Después se podrá dar alguna otra figura, pero está bien, digamos, está bien citado cuáles son los artículos que se deben aplicar. Igual, a ver, el decreto de necesidad de urgencia es una pauta orientativa, no es que los jueces tienen que aplicar eso porque el decreto dice que se tiene que aplicar eso. Como está en juego la salud pública y está justamente ese decreto, lo que está estableciendo son medidas sanitarias de protección o profilácticas para evitar la propagación o el contagio, se apunta a estos 3 tipos penales, pero pueden concurrir no por la violación del aislamiento, puede darse otro tipo de hechos ilícitos que no tienen nada que ver con la salud pública. O sea, alguien puede robar, puede matar, puede hurtar y no necesariamente está la salud pública en juego. Perfecto. ¿Y considerás que existe algún tipo de conflicto, en particular con la tipificación que tenemos a hoy? ¿Y hay alguna necesidad legislativa al respecto frente a esta situación? Bueno, los 3 tipos los 3 tipos que hemos analizado y descrito, en principio son de buena factura normativa. Diría que el 202 por la pena que establece, es un delito, vuelvo a repetir, un delito doloso que establece una pena de 3 a 15 años por la gravedad de la pena. Podría haberse regulado, por ejemplo, el tema de la introducción del patógeno, para el caso extremo de una persona sana introduce el patógeno en un medio social. Pero yo creo que el tema de la propagación, en cuanto a la acción típica, propagar ha generado 2 opiniones en la doctrina, ¿no? Por un lado, algunos como sostenemos que la propagación tiene que causar enfermedad, y hay otro grupo que sostiene que se trata de un delito de peligro abstracto, que el hecho de que la persona esté enferma, o sea, sintomática, y esté en un medio social, ahí ya se corre el riesgo de la propagación, que no sería necesario que haya personas enfermas. Acá hay que distinguir entre contagiado y enfermo. Una persona puede estar contagiada, pero no necesariamente puede desarrollar algún tipo de síntoma. Tenemos las personas asintomáticas, que son personas que efectivamente fueron contagiadas, pero que no tienen síntomas, no son, en términos médicos, enfermos, porque no padecen ninguna patología en particular. Pero en función de eso sí, tendría que la técnica legislativa debería mejorar, y para cumplir con el principio de taxatividad penal debería regularse o exigirse que haya resultados de personas enfermas. Porque Sí. como el contagio doloso, la propagación dolosa, exige que el autor conozca y sepa, digamos, este tipo penal se erige sobre la base de un dolo directo, con lo cual el dolo directo exige conocimiento y voluntad, sobre todo el tema del conocimiento, que sepa que es una persona que está enferma. Lo que pasa es que, a mi juicio, no se puede cometer control eventual la propagación dolosa del artículo 202. Entonces, esto es importante, el tema del conocimiento, saber si uno es portador o no es portador de esa enfermedad. Sobre todo respecto también al 203, porque el 203 en cierta medida viene a abarcar todos aquellos casos que no ingresan en el 202 en la propagación dolosa, y me refiero, el 203, recordemos, regula la propagación imprudente. Entonces, toda aquella persona que infringe un deber objetivo de cuidado, por ejemplo, aquella persona que viene de viaje, viene de Italia, viene de España, o viene o de China, digamos, de Wuhan, para hacerlo mucho más claro, un lugar donde ha existido una gran propagación de esa enfermedad, y no toma los recaudos necesarios de aislarse y contagia a otras personas, ahí sí se aplicaría lo que es el contagio imprudente. Volvamos a los casos periodísticos, que siempre son los que más atrapan. Este muchacho de una localidad que volvió de viaje, después fue a una fiesta de 15 y terminó enfermando, y después falleció como consecuencia de esa enfermedad el abuelo. Bueno, ahí lo que podría aplicarse, más allá que nuestro Código Penal no regula lo que es la pena natural. Pensemos que este chico no sabía, digamos, de esa enfermedad y actuó imprudentemente porque debería haberse aislado, porque así lo disponía el decreto de necesidad de urgencia y la ley de emergencia sanitaria, pero no lo hizo, pensó que no estaba enfermo, y sin embargo sí estaba enfermo. Bueno, en ese caso,
incumple formalmente lo que es el deber objetivo de cuidado del artículo 203, pero debemos tener en cuenta también que acá murió su abuelo. Entonces, si bien en nuestro código no está regulado lo que se llama la pena natural, debería tenerse en cuenta esa circunstancia al momento de graduar la pena en el juicio de culpabilidad. O sea, en un caso de ese estilo, ¿podría llegar a concurrir también el delito de homicidio, más allá de lo de la pena natural? No, digamos, en principio no, porque el 203 por las penas que prevé son penas altas, la modalidad imprudente, hasta 5 años, si mal lo recuerdo, ya prevé, dentro de lo que es el contenido del injusto, ya prevé la posibilidad, aparte lo dice claramente si se produce algún fallecimiento, enfermedad o fallecimiento, así que ya está previsto ahí. Yo me refería a la pena natural porque al momento de aplicar la pena, obviamente esto tiene que ser tenido en cuenta, ya sea a nivel constitucional, cuando hablamos de la proporcionalidad de la pena en un sentido constitucional, tiene que ser tenido en cuenta también esta circunstancia, este resultado, más allá que es valioso, porque está en juego la salud pública. Lo cierto es que eso puede influir o va a influir seguramente en el juicio de culpabilidad, al momento de determinar judicialmente la pena, la muerte del abuelo, en este caso, ¿no? Y la otra pregunta, ¿consideras correcto que se aborde el incumplimiento del aislamiento social obligatorio desde la justicia penal? Bueno, en principio acá hay dos cuestiones, una cuestión teórica y una cuestión práctica. Desde el punto, vamos a lo práctico. En realidad no hay otro mecanismo, digamos, hoy en día como para asegurar el aislamiento social obligatorio y preventivo que se ha dispuesto en el DNU. Con lo cual, mi opinión, desde ya, como ser integrante del Poder Judicial desde muchos años, es que tenemos que tener en cuenta que hay más de 400.000 infracciones en función del aislamiento, infracciones al aislamiento social y obligatorio, con lo cual la justicia hoy en día, por ejemplo, la justicia federal está desbordada con este tema y ha tenido que ser asistida por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la justicia nacional en este sentido, tratando de prestar una colaboración efectiva para todos estos casos. Mi opinión es que una vez que esto pase, esa gran cantidad de casos de infracciones del 205 se van a archivar. Por una cuestión sencilla, ya tenemos un déficit en el servicio de justicia y sumar 400.000 más casos más no tiene un sentido. Muchas veces aparte hay que analizar si realmente estamos frente a una infracción de las medidas sanitarias, porque la gente tiene también digamos, el derecho de trabajar. Hay un sinnúmero de derechos y circunstancias que están en juego que deben ser atendidas. Entonces, de un punto de vista práctico más que teórico, me parece que el pasar por lo práctico debería en el futuro solamente tomarse los casos más graves de contaminación dolosa, que son pocos, o algún caso de contaminación imprudente o propagación de una enfermedad imprudente, pero respecto de la infracción de las medidas sanitarias habría que ser muy, digamos, juicioso al momento de entender si es correcto o no, si es adecuado o no seguir adelante con un proceso. Por lo demás, tenemos que pensar que el aislamiento, digamos, no puede seguir de manera indeterminada. Así que esta medida, que si bien es necesaria, con el tiempo obviamente se va a tornar innecesaria, ineficaz. Entonces, al ser ineficaz, el 205 también pierde su vigencia, porque el 205 habla de la infracción a aquellas medidas sanitarias que sean conducentes para evitar la propagación. Ahora, hoy en día, yo pensaba que en el derecho penal teníamos tantas opiniones, pero escucho todos los días a médicos, epidemiólogos, etcétera, y hay tantas opiniones sobre el tema. Pero lo cierto lo que uno puede, digamos, extraer de todo eso es que el aislamiento por un tiempo prolongado, digamos, surte ningún efecto porque el virus, ya hay una circulación social del virus, con lo cual tenemos, por ejemplo, el modelo japonés, donde no han tomado ese tipo de medidas y no han tenido una gran tasa, digamos, de contagio ni de muertes, o de letalidad, como se dice. Por todo eso, digo, a mí me parece que la solución penal nunca es la mejor, es necesaria, pero hay que ver si después es idónea, una vez que pase todo esto, para juzgar ese tipo de casos, porque no vamos a generar una sobrecriminalización que muchas veces se está exigiendo hoy en día, y es entendible que esto pase en medio de la pandemia, porque si no la gente obviamente no cumpliría digamos, con el aislamiento social obligatorio y preventivo, y para eso tenemos el ejemplo de lo que pasó la primera semana, que un montón de gente se dirigía a la zona norte y había colas de hasta 10, 15 kilómetros de autos. Está claro que la gente a veces no actúa racionalmente. Entonces, si bien el derecho penal es una herramienta de control social, esa herramienta de control social debe ser utilizada por parte de los jueces, por parte de los fiscales,
de una manera adecuada. No podemos generar una sobrecriminalización cuando ya el servicio de justicia, antes de la pandemia, tenía un déficit de ejecución. Si hasta el momento conoces algún caso en el cual se haya dictado prisión preventiva, y si es así, ¿en qué condiciones se está cumpliendo? No, yo por lo menos en particular que sigo el tema de cerca, no hay ninguna prisión preventiva. Tampoco es necesario aplicar la prisión preventiva, porque aparte, ¿de dónde la cumpliría? Supongamos que a un juez se le ocurre aplicar la prisión preventiva. ¿A qué unidad carcelaria lo va a mandar cuando hay superpoblación? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar el último día, o el 30 de marzo, si mal no recuerdo, un comunicado donde dice donde le recuerda en realidad a los estados que han ratificado la convención que tienen el deber de asegurar la vida y la integridad de las personas que están privadas de su libertad. Hoy en día, al contrario, si vemos lo que está pasando, que se están otorgando arrestos domiciliarios, si bien no en la cantidad o con la expectativa que uno esperaría en estos casos, iríamos en contra de la corriente. Hasta ahora, digamos, no sería necesario la prisión preventiva. Estas transformaciones que vos comentabas de prisiones preventivas o de ejecuciones de condenas privativas de la libertad a arrestos domiciliarios, ¿vos considerás que la justicia debería seguir este camino para evitar de alguna forma la superpoblación que tenemos carcelaria, o bien que se debería aplicar solo en este momento? Bueno, es una pregunta que tiene distintas aristas, si uno quiere, ¿no? Obviamente que ya la sobrecriminalización no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Digamos, el derecho penal se utiliza como herramienta de control social, como dije, pero siempre afecta, digamos, en gran medida afecta a los más pobres. Si uno va, esto lo puede corroborar fácticamente, si uno va a cualquier unidad del servicio penitenciario, se va a dar cuenta que la mayoría de la población carcelaria responde a un tipo de característica muy específica. Entonces, esta respuesta, digamos, me llevaría a mí varias horas a hablar de los problemas estructurales que tiene, digamos, la sociedad y el derecho penal relacionado con justamente la pobreza y la educación, porque está todo vinculado para poder explicar digamos, todos los problemas que tenemos hoy de la tasa de criminalidad. Si vamos al tema en concreto, me parece que la superpoblación que hace referencia a la Corte Interamericana, de la cual hoy muchos se están dando cuenta, se viene décadas de atrás, se viene arrastrando. Superpoblación siempre hay. Lo que pasa es que en ese caso el Estado tiene el deber primordial de asegurar la vida y la integridad de las personas. Yo creo que hoy en día la pauta que se está siguiendo es que en función de aquellas penas que no son consideradas tan graves, que su ejecución sea en el domicilio. Eso me parece correcto, porque tenemos que evitar justamente que habiendo superpoblación, y no solamente eso, sino que estructuralmente tampoco el sistema penitenciario, tanto nacional como provincial, está en condiciones de afrontar una pandemia carcelaria. Sería un desastre realmente, porque no están los medios necesarios. No están los medios necesarios antes y ahora menos. Entonces, los medios hoy están volcados a otro tipo de sector de la población, con lo cual yo creo en particular, esto lo vengo sosteniendo hace mucho, que o sea, la pena de prisión debería aplicarse solamente en los casos más graves. En otros casos, por ejemplo, voy a tomar un caso, en el caso de las mulas, hoy en día vinculado con el tema, por ejemplo, de violencia de género y el tema de trata de personas, etcétera, todo lo que uno puede decir específicamente de la criminalidad organizada. Tenemos una cantidad de personas que están en una situación de prisiones preventivas, encarcelamiento preventivo, y que están en una condición de vulnerabilidad, que son utilizadas como mulas para traer drogas o exportar o importar drogas para violar los controles aduaneros, y esas personas están en una situación de vulnerabilidad. No se las reconoce como tal, eso es lo que es paradójico. Se las reconoce, por ejemplo, en lo que es el trabajo infantil, trabajo esclavo, o en la trata de personas destinadas con explotación sexual, pero no se les reconoce a estas personas que ofician de mulas, que muchas veces se les paga un precio muy bajo y arriesgan su libertad. Entonces, a la pregunta, yo diría, prisión domiciliaria sería una solución. El artículo 10 del Código Penal establece, y justamente correlativamente la ley de ejecución establece, copiando como tiene que ser, como es natural al Código Penal, establece qué supuestos. Pero en estos casos de excepción yo creo que se debería ampliar el artículo ese en su interpretación y evitar, digamos, por todos los medios necesarios, si el Estado no se puede hacer cargo, en definitiva, de cumplir con su obligación primaria de tutelar la vida y la integridad de las personas detenidas, bueno, que se dé la posibilidad por lo menos de regresar a su domicilio. Y obviamente esto genera otro problema: de qué manera nosotros cuidamos, o qué manera el Estado puede cuidar que esta persona después no se fugue. Bueno,
acá hay, digamos, un estado de excepción, y en ese estado de excepción hay que hay dos valores en juego. Están por un lado la libertad o está la vida. Bueno, hay que elegir la vida. El tema de la libertad después se verá. Tampoco es tan fácil, digamos, fugarse. Uno piensa que capaz en las películas parece fácil, pero después de estar fugado se necesita, digamos, un sustento económico o recursos financieros muy importantes. Así que, sintetizando, habría que hacer lugares o sea, prisiones preventivas o libertades asistidas también, no necesariamente la modalidad tiene que ser la prisión domiciliaria. En las unidades penitenciarias de Provincia de Buenos Aires se autorizó la utilización de celulares para mantener los vínculos familiares, para que los internos puedan mantener esos vínculos familiares. ¿Qué opinas al respecto? Respecto a tu pregunta en sí, me parece correcto. O sea, el Estado familiar no se quiebre. La persona está privada de su libertad, no está privada de su familia. Entonces, en principio me parece acertado, sobre todo porque las guardias a nivel federal, en el sistema penitenciario federal y en otros sistemas penitenciarios provinciales se han prohibido, digamos, las visitas carcelarias. No así en otras provincias, allá, por ejemplo, me comentaba en Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego creo que esto no era así. Pero sin perjuicio de todo eso, me parece que todos aquellos medios que puedan paliar esta situación de excepción y que puedan mantener o conservar el vínculo familiar son bienvenidos. Perfecto. Ante un sistema de salud colapsado, ¿podría ser reprochable penalmente la conducta de un médico que se debate a quién darle un respirador si varias personas están con riesgo de vida? Primero, más allá ya del estado ya que es estructural de abandono que hay en nuestro sistema hospitalario, carcelario, etcétera. O sea, la Argentina en realidad vive en un estado de excepción. Este estado de excepción se suma a todos los estados de excepción que vivimos permanentemente en todo tipo de materia de salubridad, materia escolar, etcétera. Pero esto se ha planteado en Italia, y Italia es uno de los países que integran la Unión Europea que tienen, según dicen, uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y obviamente que este tipo de pandemia coloca a cualquier país, por más tecnología o recursos que tenga, los coloca en una situación de excepción. El médico, en general, esto se trata desde el punto de vista del derecho penal como un estado de necesidad exculpante, o sea, cuando está la vida de dos personas en peligro, digamos, dos personas que están infectadas con este patógeno y corre en riesgo su vida, y es necesario conectarlos para ventilarlos a un respirador mecánico artificial, entonces en ese sentido es el médico el que tiene que optar uno por otro. Pero no es, si bien uno dice está en una posición de Dios, no es tan así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene que analizar es cuál es la patología, cuáles son las causas preexistentes y cuál es, digamos, la posibilidad de sobrevivencia. No en cualquier caso puede optar A o B, porque muchas veces en el derecho penal utilizamos el caso del médico. Yo lo que digo es que no tiene que ser un médico, tiene que ser un grupo, un comité de médicos los que tienen que decidir esto. Creo que esto se está implementando así, no es solamente un médico el que decide A o B, cuál de los dos se salva o cuál de los dos conecto, pero lo cierto es que en esos casos no puede haber ningún tipo de reprochabilidad. No hay exigibilidad, se dice en el derecho penal, porque no se pueden salvar las dos vidas en un estado de excepción, en estado de necesidad, y uno tiene que optar. Pero el médico o los médicos o el comité médico tiene que optar por aquel que tenga mayores probabilidades de vida. En Italia lo que se había planteado es que justamente personas mayores de edad avanzada, se tenía que optar, o sea, dejar a un abuelo, para hacerlo más claro, dejarlo morir frente a una persona mucho más joven. Pero eso está en función de las expectativas de vida. Si el abuelo solamente tiene mayor expectativa de vida que otra persona más joven, pero que tiene patologías conexas o tiene condiciones preexistentes que imposibilitan que pueda llegar a la sobrevida, entonces en ese caso el abuelo también debería ser salvado. Esto se plantea así, pero es un caso de no inexigibilidad, no se le puede exigir al médico otra cosa. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.